Una investigación revela más detalles del rol corrupto de Raúl Gorrín, vaya figura, y de su relación con el ministro de la Defensa y el ex jefe de inteligencia militar, vaya, vaya. Y no todo es color de rosa entre los terroristas. Fisuras entre Colombia y Venezuela se intensifican con la abogada que está asilada en la Embajada de Colombia en Caracas y 37 colombianos presos en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela, rehenes de Diosdado. Además, la precandidata presidencial Vicky Dávila revela supuestas conversaciones en expediente contra Nicolás Petro, que tendría serias implicaciones para el guerrillo presidente de Colombia. Hablamos de narcóticos, de alcohol, de mujeres en alquiler o de alquiler y hasta travestis. Todo un ejemplo del Petro, ¿ah? De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El más reciente informe de Transparencia Venezuela en el exilio destaca que el empresario Raúl Gorrín, investigado en un par de casos de corrupción en Estados Unidos, tendría vínculos cercanos con el ministro Padrino López y el ex jefe de la DGCIN, Iván Hernández Dala, como parte de un supuesto plan para sacar a Maduro del poder. Entre lo acordado estuvo el levantamiento de las sanciones por parte de la OFAC a las esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, el que salía con la de Globovisión. El informe publicado el 30 de julio de 2025 destaca que la red empresarial de Gorrín es una estructura corporativa extendida con funciones claves como la adquisición de activos, triangulación financiera y registro de propiedad sobre bienes posteriormente incautados, lo cual sugiere su uso como vehículos de ocultamiento y legitimación de fondos. Sostiene Transparencia Venezuela que Gorrín, a través de una red de 29 empresas en Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Suiza y otros países, ha operado como un agente financista de actores públicos de alto nivel y operador clave en esquemas de legitimación de capitales, lo que incluye a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Claudia Díaz Guillén, Adrián Velázquez Figueroa, Alejandro Andrade, Michael Moreno, Elvis Amoroso, el secuestrado, entre otros. Estas relaciones están sustentadas en múltiples acciones como transferencias bancarias, entrega de bienes de lujo, participación en operaciones financieras ilegales y presión política, por lo que el rol de Gorrín ha sido clave en la gran corrupción que desangró el patrimonio público de nuestro país, se revela el informe. Transparencia Venezuela en el exilio, capítulo nacional de Transparencia Internacional, es una asociación civil no partidista y que se enfoca en la lucha contra la corrupción. Refleja que su informe está basado con lo realizado por las autoridades de los Estados Unidos y los medios especializados sobre el rol desempeñado por él, vuelvo a abrir comillas ahí, ¿no?, el empresario venezolano y muy cercano al régimen de Nicolás Maduro. Recuerdan que el abogado y empresario Gorrín Belisario se habría iniciado en la mafia judicial de Los Enanos, ¿se acuerda usted? De la que el exmagistrado Luis Velázquez Alvaray reveló que comenzó extorsionando a transportistas para luego vender sentencias en distintas jurisdicciones, designar jueces y fiscales, adquirir el Banco Canarias, hasta supuestamente vincularse con el crimen organizado y el narcotráfico. El diputado o el exdiputado del chavismo y exmagistrado Velázquez Alvaray denunció durante años que esa mafia judicial le integraban magistrados, jueces, fiscales y abogados anclada en el alto poder político desde los inicios del primer mandato de Hugo Chávez y que a la cabeza de la tribu estaba el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, en ese momento. Refieren que en sus denuncias Velázquez mencionó a funcionarios que entonces ocupaban otros cargos: presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, ministro de Comunicaciones y luego de Interior, Jessy Chacón, Isaías Rodríguez, fiscal general, y todos eran vinculados con un grupo de abogados que tenían en común la baja estatura, lo que les habría dado el origen al nombre de Los Enanos. De esto podríamos hacer un programa kilométrico. Agrega Transparencia Venezuela en el exilio que Gorrín es señalado como el financista de Michael Moreno durante su periodo como presidente del TSJ entre 2017 y 2022. Moreno, a su vez, ha sido señalado como hombre de confianza de Maduro y de su esposa Cilia Flores. Y por cierto, Gorrín también gira dinerito por estos lares a muchos. Lo curioso es un nombre o dos de periodistas que usted no se espera, o capaz sí por su pasado. Reportes periodísticos afirman que Gorrín le obsequió una mansión en la Toscana a Michael Moreno, quien la puso a nombre de su esposa, Deborah Sasha Menicucci Anzola, Miss Venezuela 2014,
propiedad que fue, por cierto, confiscada en 2023 por las autoridades italianas. Refiere Transparencia Venezuela que la exfiscal Luisa Ortega Díaz, destituida de su cargo en 2017 y ahora en el exilio en España y dándose golpes de pecho, habría levantado un informe en el que señalaba que Raúl Gorrín era testaferro de la esposa de Nicolás Maduro y de sus hijos, pero su contenido no se conoce. Gorrín tiene al menos 2 procesos abiertos por la justicia estadounidense y está sancionado por el Departamento del Tesoro de este país desde 2019, dice el informe de Transparencia Venezuela. Agrega la investigación que la fortuna de Raúl Gorrín es asociada a la Oficina Nacional del Tesoro en Venezuela y que 2 de los 3 tesoreros con los que se ha relacionado fueron sentenciados por un tribunal del sur de la Florida, acá en Estados Unidos. Hablamos de Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas y secretario privado de Chávez, y de Claudia Díaz Guillén, mejor conocida como la enfermera de Chávez. Es por ello por lo que Gorrín está entre los más buscados en Estados Unidos. Tiene al menos 2 procesos abiertos por la justicia estadounidense y está sancionado por el Departamento del Tesoro, como les decía. Destaca el informe que el empresario amigo del régimen de Nicolás Maduro es acusado de realizar operaciones fraudulentas con Andrade y que además las habría autorizado Hugo Chávez, el maligno. Es señalado de pagar sobornos al ex tesorero con jets privados, yates, vehículos, inmuebles, caballos de campeonato, famoso Andrade por ello, y relojes de alta gama. A cambio, el funcionario permitía que el empresario aprovechara las subastas de dólares preferenciales del Estado venezolano, operación que multiplicaba sus ganancias cuando cambiaba las divisas en el mercado negro. La clásica de Cadivi o Sencoexo, como sea. Otro hecho relevante es que en 2009 Raúl Gorrín ya era cercano a José Simón El Arbas Haddad, un empresario con conexiones de alto nivel y actividades irregulares según autoridades de Estados Unidos y quien recibió en 2014 una transferencia sospechosa de 1.48 millones de dólares de una jurisdicción indeterminada a través de una empresa sin rastros identificada como Parts and Accessories Supplier. Pero además, este empresario está estrechamente relacionado con el ex tesorero de la Nación y ex director de finanzas de PDVSA, Eric Malpica Flores, sobrino de la esposa de Nicolás, de la primera, no voy a decir el adjetivo, Silvia Flores, el pajarraco este que pusimos en pantalla. El 13 de mayo de 2013, durante la presentación de los nuevos dueños de Globovisión a los periodistas del canal, Gorrín se refirió al ex tesorero Alejandro Andrade como su hermano del alma, lo que hacía evidenciar su estrecha relación. Dice Transparencia Venezuela que fue en 2024 cuando Gorrín fue señalado en otra investigación develada por el sistema de justicia de los Estados Unidos, conocida como la Operación Money Flight. La Fiscalía de Estados Unidos lo acusó de conspirar para lavar dinero proveniente del entramado que defalcó, oído aquí, 1.200 millones de dólares a PDVSA. También Gorrín y sus propiedades en Estados Unidos fueron mencionadas en investigaciones sobre los activos de Fernando Valero Gutiérrez, un socio de Mario Bonilla Ballera, quien también participó en ese esquema para desviar 1.200 millones de dólares de PDVSA y a su vez Ballera ha sido señalado de ser testaferro de los hijos de Cilia Flores, Josual y Yoser Gavidia Flores. Transparencia Venezuela revela de esta manera que el dueño de Globovisión tendría 68 vínculos con una red de corrupción, desempeñando el rol central en el diseño y ejecución de un entramado financiero transnacional utilizado para adquirir activos, canalizar pagos ilícitos y ocultar recursos de origen ilícito. En el informe califican al empresario de operar como agente de cooptación institucional, financista de actores públicos de alto nivel, lo de los periodistas, entre otros que les decía, y operador clave en esquemas de legitimación de capitales. Propiedades y empresas que como instrumentos de legitimación señalan a Raúl Gorrín, el informe de Transparencia Venezuela en el exilio señala lo siguiente. Raúl Gorrín utilizó Ring Group Properties y Corpomedios para adquirir inmuebles de alto valor en Estados Unidos. Las remodelaciones realizadas fueron mediante Ring Group Investments, encubriendo así flujos financieros, el uso del CBH Bank en Suiza y el Banco Peravia en República Dominicana para canalizar fondos con escasa supervisión, jets privados, yates, relojes de alta gama y más de una docena de caballos de competencia y pagos relacionados con vuelos y hospedajes en Estados Unidos fueron adquiridos para uso propio de Raúl Gorrín o entregado como sobornos indirectos a funcionarios venezolanos, especialmente Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Adrián Velázquez.
Raúl Gorrín, señores, ese que apostaba fuertemente a más de un candidato de la oposición en el reciente circo electoral, que a su vez es testaferro del régimen. Son los mismos. El 29 de agosto de 2022, cuando Armando Benedetti presentó oficialmente sus cartas credenciales como embajador de Colombia ante el dictador Nicolás Maduro en Caracas, se marcó el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela que habían estado rotas desde 2019. Sin embargo, la normalización en las relaciones ha sido un camino lento, en especial porque Caracas ve aún con recelo a su vecino, a pesar de la llegada de Gustavo Petro al poder. Con Benedetti en Caracas, todo parecía indicar que los lazos iban encaminados, pero él mismo reconoció, tras sus intensos recorridos por varios ministerios y poderes públicos, que el hermetismo del chavismo en ciertos temas no permitía consolidar del todo la confianza. Su intempestiva salida tras la difusión de audios comprometedores en los que Benedetti hacía amenazas vinculadas con posibles irregularidades en la financiación de campaña presidencial de Petro forzó a que para finales de julio de 2023 el presidente colombiano presentara públicamente a Milton Rengifo como su reemplazo para preservar la credibilidad del gobierno y continuar el proceso de normalización diplomática con Venezuela. Desde entonces, Rengifo, más que presionar ante el Ejecutivo, se ha enfocado en conectar con las comunidades populares en Venezuela, haciendo donativos de libros en las universidades y también construyendo una agenda de paz. Como se le ha escuchado decir, pues, aunque no lo exprese, no le ha tocado nada fácil. En especial porque al embajador colombiano le tocó sortear el escenario postelectoral tras el megafraude de 2024, en los que sin pruebas, Maduro se autoproclamó para un tercer mandato consecutivo y comenzaron los nuevos roces. Para Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, es importante entender que la relación entre ambos países es compleja, pero que se han logrado canales de comunicación gracias a que el embajador Rengifo es una persona muy cercana al presidente Petro. No obstante, Rodríguez insiste en que esa particularidad permitía a Colombia no solo permanecer en suelo venezolano, sino asumir responsabilidades que incluían proteger a sus ciudadanos en nuestro país y a terceros debido a las dinámicas de represión, porque la lógica del diálogo debe tener un objetivo y no ser simplemente una dinámica en la cual el régimen encontrara una caja de resonancia en sus afirmaciones en el Estado colombiano. Luego del 28 de julio, el gobierno de Petro cambió de rumbo y exigió públicamente transparencia sin reconocer automáticamente, como todo el mundo esperaba o creía que iba a pasar, a Maduro como el legítimo presidente, exigiendo que cualquier reconocimiento requiere del conteo auditable de votos al cuestionar la legitimidad del proceso. Y, a pesar que ambos países han mantenido un enfoque muy pragmático y funcional al conservar canales diplomáticos y también comerciales, incluso con el reciente anuncio del proyecto de la Zona Económica Binacional, la trinchera esa que quieren armar, lo cierto es que al mismo tiempo persisten las tensiones muy serias. Desde la perspectiva del viceministro de Asuntos Multilaterales colombiano, Mauricio Jaramillo, la postura del gobierno con respecto a Caracas no es ambigua. Y lo que ha hecho Colombia es mantener la idea de que no se puede reconocer el resultado electoral sin pruebas. Jaramillo también resalta lo que considera un principio de realismo, que es pensar en la frontera, los migrantes y el bienestar económico. Creo que a veces es fácil juzgar desde Bogotá lo que se hace con Venezuela, pero no se entiende que el impacto que eso tiene en la población de frontera es muy grande. A los temas de seguridad, especialmente por la violencia del ELN y la disidencia de la FARC y las medidas unilaterales como la suspensión de vuelos, se suman las denuncias de colombianos detenidos en Caracas tras ser acusados por la libre y de manera muy ligera de terroristas y mercenarios y que hoy ascienden a 37 presos en la cárcel de máxima seguridad del Rodeo 1. Familiares aseguran que algunos van a cumplir un año detenidos sin haber recibido ni una sola vez asistencia consular debido a que Venezuela se ha negado a dar acceso. A la crítica situación de los presos colombianos también hay que agregarle un detalle, que desde hace 7 meses la residencia de la Embajada de Colombia en Caracas le concedió refugio a la abogada constitucionalista y disidente del chavismo María Alejandra Díaz, lo que, como era de esperarse, ha generado malestar dentro del chavismo. Todo esto en medio de un panorama de hermetismo cuando, al ser consultados, los funcionarios colombianos no se quejan ni emiten opiniones, dado que su prioridad es mantener los lazos diplomáticos con el régimen. El tiempo
pudo constatar que Bogotá ha enviado cartas a Caracas solicitando información por los ciudadanos detenidos, así como también ha mediado para conseguir un salvoconducto para la abogada Díaz. Pero, de momento, y quizá nunca, el chavismo se ha negado a ambas cosas. Hace unos meses, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterwhite, emitió una comunicación sobre Díaz. Su situación parece formar parte de un patrón más amplio de intimidación dirigido a silenciar a abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos, presentan acciones de nulidad contra normativas contrarias a los derechos humanos y entablan demandas contra funcionarios que podrían estar involucrados en violaciones de derechos humanos por acción u omisión, se lee en el informe, o sea, el 99% del régimen de Maduro. Pero, ¿quién es María Alejandra Díaz, la disidente del chavismo refugiada en la Embajada de Colombia en Caracas? Esa es la pregunta, ¿verdad? Los orígenes políticos de Díaz se remontan a las filas del chavismo con trayectoria en cargos públicos como vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente de 2017 y también colaboradora de medios estatales, palangristas, propagandistas, como Venezolana de Televisión. En 2024, Díaz se distanció públicamente del régimen de Maduro y presentó un recurso judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo la publicación de los resultados electorales. Caso error. El TCJ consideró su petición una temeridad, declaró el recurso inadmisible, la multó y la suspendió temporalmente del ejercicio profesional. Desde entonces, afirmó haber sido objeto de hostigamiento y amenazas por parte de organismos del Estado venezolano. La Organización de Derechos Humanos Provea respaldó su caso, calificándola como una víctima más de la represión política. Y para enero de este año, la abogada ingresó voluntariamente a la Embajada de Colombia en Caracas solicitando protección diplomática. Vaya lugar a donde fue a solicitarla. Desde entonces, permanece en la residencia colombiana constantemente vigilada por los organismos de terror del Estado o de inteligencia, a la espera de que, por supuesto, el régimen le dé un salvoconducto que le permita salir del país, el cual nunca le van a dar. Además, los organismos venezolanos le impusieron a Díaz la suspensión profesional como represalia por acompañar el amparo electoral y, según denuncia, en enero, su esposo, junto a sus sobrinas y hermana, fueron detenidos y obligados a ir a buscarla a ella para que las autoridades pudieran detenerla. La clásica del chavismo. Ya no solo es contra ti, sino contra toda tu familia. La acusaban entonces de terrorismo e incitación al odio, qué raro, y la involucraban con Enrique Márquez, ex candidato presidencial preso desde el 8 de enero, con quien jamás había cruzado correo electrónico, según dijo la abogada. Para Rodríguez, del Observatorio de la Universidad del Rosario, Colombia siempre ha mantenido una tradición de brindar asistencia en el asilo y ha jugado un papel fundamental con actores políticos venezolanos, como es el caso de Pedro Carbona Estanga, quien asumió en la breve ausencia de Hugo Chávez en 2002, cuando se le solicitó la renuncia al presidente de la República, la cual aceptó. Y mientras que el activista se mantiene como un punto de discordia bilateral, los colombianos detenidos claman por asistencia consular al tiempo que denuncian estar en condiciones complejas cuando las autoridades prometieron dar accesos a varios kits de higiene, pero nunca sucedió. Se sabe que algunos han podido conversar solo 2 veces con sus familiares a través de una llamada telefónica. También se conoce de las gestiones que la embajada ha emprendido en Caracas, que incluyen reuniones en el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, pero sin llegar a una solución efectiva. Ya es sabido que el régimen venezolano utiliza prisioneros extranjeros para presionar a esos países, como en el caso de Estados Unidos, con quien intercambió recientemente estos 10 estadounidenses por los 252 venezolanos presos en El Salvador, más el regreso de las operaciones de la licencia petrolera de Chevron, de lo cual ya les hablé en un programa con bastante información. Aún no está muy claro cuál será la presión para Colombia si el tema de la zona económica binacional, el reconocimiento de Maduro como autoridad, el comercio de gas desde Venezuela o qué otro objetivo de polvos blancos y contrabando se trae Maduro entre manos. Lo que sí es cierto es que la presencia diplomática colombiana en Caracas se tiene que traducir en acciones concretas en la defensa de los derechos de los ciudadanos colombianos, de los ciudadanos internacionales que solicitan ayuda del Estado colombiano e incluso en función de los mismos ciudadanos venezolanos, insistió Rodríguez. Los familiares esperan que sus hijos puedan regresar pronto a Colombia y que cualquier inconveniente entre Caracas y Bogotá, Maduro y Petro
no sea un impedimento para ello. Ahora, y hablando de Petro, ¿dónde quedó la decencia? De verdad. O sea, ¿en qué momento se normalizó tanto loco al poder y que haya gente que los vea como salvadores? Y digo gente para no ser altisonante, porque el adjetivo calificativo podría ser otro, y más pesado. La precandidata y periodista colombiana Vicky Dávila reveló 6 chats que afirma permanecían en secreto y que están en poder ahora de la Fiscalía, de aparentes conversaciones entre Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y su esposa o ex esposa ya, Dey Vázquez. Mujeres, licor, rumba problemática, sexo pornográfico, como diría el dictador, y más. Se trata de 6 conversaciones que permanecían en secreto y que están en el poder de la Fiscalía en el expediente contra Nicolás Petro por las denuncias de Dey Vázquez. Petro llegó a hacer al gobierno lo que hacía como candidato cada vez que se intoxicaba, publicó Dávila en su cuenta oficial de X, junto a un video con las pruebas de esto. En el video, antes de hacer públicas las presuntas conversaciones entre Nicolás Petro y su esposa, Dávila aseguró que se narran episodios de Petro, el entonces candidato, en hoteles con mujeres de la calle. Pero mejor, mire usted mismo el video. Mujeres, licor, rumba problemática y mucho más. El desorden en el comportamiento de Petro viene desde la campaña presidencial. De eso hay evidencia técnica en la Fiscalía. Ya en el gobierno se le convirtió en un problema que afecta su desempeño como presidente. Por eso no es intimidad, es un problema de Estado que afecta a la seguridad nacional. Los colombianos tienen derecho a saber quién es realmente la persona que los gobierna. Hoy revelo los chats que permanecían en secreto dentro del expediente contra Nicolás Petro por las denuncias de su exesposa Dey Vázquez. Se trata de 6 reveladoras conversaciones. En ellas se narran episodios de Petro, el entonces candidato, en hoteles con mujeres de la calle. Se habla de un coronel que estaba a cargo, que supuestamente se las conseguía y que ya estaba acostumbrado a eso. En las conversaciones entre Dey y Nicolás también se habla del licor, del candidato enguayabado y más. Y hasta del temor que llegaron a tener en medio de la campaña de que se filtrara un video con travestis. Queda en evidencia que Verónica Alcocer permanentemente estaba preocupada y a ella le escondían las cosas. Le decían que Petro estaba intoxicado. Muchas veces esa fue la excusa para los medios en campaña, cuando el candidato no llegaba a los eventos e incumplía la agenda. En uno de los chats se pone de presente que las fiestas problemáticas de Petro se financiaban con plata de Euclides, un polémico contratista. Colombia no merece un presidente como Petro. El 31 de mayo del 2026, juntos los valientes tenemos que ganar en primera vuelta para sacar al país de este hueco en el que nos metió Petro, que nos avergüenza frente al mundo. No más corrupción y no más mal ejemplo desde la presidencia. Para Dávila, esas conversaciones exceden la intimidad del presidente y revelan un problema de Estado que afecta a la seguridad nacional. Los colombianos tienen derecho a saber quién es realmente la persona que nos gobierna, consideró. Como escucharon, habló de un coronel que estaba a cargo que supuestamente le conseguía a las mujeres y que ya estaba acostumbrado a eso. También se habla de ese licor del candidato enguayabado y el temor que llegaron a tener en medio de la campaña que se filtrara un video. Afirmó Dávila, quien además indicó que en uno de los chats se pone de presente que las fiestas problemáticas de Petro se financiaban con plata de Euclides, un polémico contratista. El presidente Petro no reaccionó inmediatamente a las aparentes conversaciones divulgadas por la opositora política, quien se encuentra en campaña y, en varias encuestas, aparece como una de las aspirantes con más probabilidades de luchar por la presidencia, pero sí respondió un poco después, diciendo que todo era falso. Claro, ¿qué más va a decir? Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el domingo 31 de mayo de 2026, pero terminará su mandato Petro el 7 de agosto de ese año. Y es importante que mantengamos todos un ojo puesto en Colombia. Y es por eso que constantemente estamos actualizando también el acontecer del hermano país. Mientras menos aliados tenga Maduro y sus acólitos, créame, va a ser mejor para nosotros. Suscribirte, comentar, darle like a nuestros videos y compartirlos es gratis para la gente que siempre me pregunta. No puedo donar, no importa.
Esa es una excelente manera de ayudarnos. Y es sencillo porque los botones están acá abajo. Esto, señores, es apolítico. Si aún crees que podemos cambiar el rumbo de nuestro país, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.